Uno de los que fueran los entes más despreciables de la televisión mexicana en uno de los tiempos donde la televisión construía una verdad que muchas personas seguían y creían a ciegas, donde solo había una vía de comunicación y se aceptaba lo que la caja de las famosas ideas vomitara. En ese tiempo existió un tipo extremadamente nefasto en mentalidad y arrastrado por el poder institucional y político. Jacobo Zabludovsky fue la apología a la desinformación, al sedentarismo noticioso, una anomalía de la comunicación y una mentira que se transformó en verdad. Un tipo que fue el mozo de la gran ramera de la comunicación, el gato de una televisora que vendía a sus televidentes lo que le convenía, embobando a muchas generaciones, siendo parte de la transformación de la televisión mexicana a través del tiempo. De hecho, este sujeto se le atribuye inconscientemente la autoría del formato y el hoy obsoleto esquema noticioso en nuestro país, siendo para muchos el dios de la información, pero para otros un simple peón más en el tablero de ajedrez de los poderosos, quienes lo tenían en una posición estratégica para engañar a millones de televidentes. Jacobo es parte de este emporio de la ramera de la comunicación, donde tuvo mucho crédito gracias a los amiguismos y compadrazgos, pero más que nada gracias a la opulencia con la que se regodeó su familia, a pesar de que en sus primeros años vivió en el barrio de la Merced, luego de la migración de sus familiares polacos israelitas previo a la Segunda Guerra Mundial. La familia Zabludovsky se hizo famosa en México debido a este estereotipo judío europeo que se creó, donde el victimismo lo puso en el foco de muchas familias poderosas en México, hasta que saltó a ese proyecto ambicioso de la comunicación, del cual siempre tuvo parte del poder mediático hasta su final. Hoy es correcto apuntar que Jacobo vio muchos años pasar en Televisa, siendo uno de los súbditos de Emilio Azcárraga Vidaurreta desde sus inicios, pero con los cambios en la administración de la Gran Ramera, por seguir en el hueso de la dirección de contenidos de esa empresa, fue un ferviente caudillo de Emilio Azcárraga Milmo, hasta la muerte de en 1998. Tras 27 años detrás del micrófono engañando a la audiencia y siendo el faldero por excelencia, se hizo obsoleto para el hijo del tigre, quien lo desechó con el argumento de renovar su personal, dejando vigentes a los Zabludovsky hasta el año 2000, donde en un movimiento perdido desde el gobierno federal, que había cambiado de colores en ese entonces, no deseaba que ese comunicador afín a los colores tricolores siguiera en ese espacio, además de las bajas audiencias que este sujeto mostraba. Es así como Azcárraga Jan dio santa sepultura en sus contenidos a los polacos israelitas, dejando a Joaquín López Dóriga a cargo de los noticieros Televisa, creando así una nueva atmósfera de información entre comillas en Chapultepec 18. Prepárate, porque la historia de Jacobo Zabludovsky puede resumirse en la historia de la televisión en México, esa que por mucho tiempo mostró solo una cara de la información para las audiencias, las cuales a la fecha han mutado y poco a poco han dejado de consumir este tipo de contenido, el cual, aunque usted no lo crea, tristemente aún sigue teniendo trazas de vigencia y credibilidad. Es por eso que hoy te presento Jacobo Zabludovsky, el miserable gato de Televisa. Antes de seguir con el video, te invito a suscribirte al canal, activa la campana para que recibas todas las notificaciones de nuestro material y de las narraciones en vivo. Y también ya puedes hacerte miembro del canal, donde recibirás contenido extra muy fregón, solo para el que quiera ponerse guapo. Te divertirás, te lo aseguro. Como todo lo que nos intentan vender los medios de comunicación, la historia y la forma en la que Jacobo Zabludovsky llegó a la televisión tiene dos versiones: la que le han vendido a millones de televidentes y otra que está lejos de los medios de comunicación oficiales y que es algo que muy poca gente se podría imaginar. Sin embargo, no hay que olvidar que en los años en los que este gato de Televisa se mantuvo como la voz oficial de la comunicación en México, no había los contrapesos que hoy existen en el periodismo o en las redes sociales. La versión oficial retrata una historia de superación personal y un ejemplo de cómo se puede salir desde una de las zonas más populares de la Ciudad de México, como lo es el barrio de la Merced, para catapultarse a lo más alto de las comunicaciones.
Según esta línea narrativa, el peón de las noticias del gobierno estudió Derecho en la UNAM. Sin embargo, lo abandonó porque su pasión estaba en el periodismo, aunque después lo retomó. Este se tituló, pero nunca lo ejerció. Jacobo estuvo en los medios de comunicación desde los 14 años, cuando uno de sus vecinos, que trabajaba como ayudante de pruebas en el Nacional, le dio trabajo como office boy, y posteriormente entró como ayudante de redactor en lo que entonces era la cadena Radio Continental. Justamente por estos años fue cuando se definió por lo que quería hacer con su vida, y por eso sacó su licencia de locutor cuando tenía 15 años. Pero este trámite demoró más de un año y se lo entregaron hasta el 3 de enero de 1945, cuando estaba por cumplir los 16 años. Por esta época hizo sus primeros pininos en la revista Fotoguión, en el periódico Redondel y en el periódico Novedades, teniendo como mentor a José Pagés. Ojo aquí, Pagés fue la persona que leyó el discurso declaratorio de guerra a la Alemania nazi por parte de México en aquel 1939. Posteriormente, ya para 1947, entró a trabajar con los O'Farrill a la cadena Radio Continental, donde tuvo el cargo de subdirector de noticieros, y sacaron el noticiero llamado Continental, que conducían en pareja Pedro Ferriz, el caza ovnis, y Guillermo Vela. Pero cuando este segundo dejó el programa, Jacobo tomó su lugar. Y en lo que se refiere a la televisión, es importante mencionar que redactaba las noticias que salían en el noticiero General Motors, que duraba apenas un cuarto de hora. En este punto es donde se le tiene que reconocer como el padre del guión de noticieros, porque fue el inventor de las instrucciones para el director de cámaras, del texto del locutor y los recortes comerciales. Ya trabajando con los O'Farrill, el puente que lo conectaría con la cima del éxito estaba a la vuelta de la esquina. Sin embargo, existe otra versión de cómo fue la construcción de su carrera, y está vinculada a sus nexos con la comunidad judía. Es importante mencionar que sus padres llegaron a México debido a la incesante persecución de judíos en Europa. Evidentemente, al pertenecer a esta comunidad, su padre David Zabludovsky fue arropado por algunos comerciantes de este grupo. Algunos empresarios del ramo textil le vendían los retazos que ya no ocupaban para que los revendiera en su tienda. A pesar de que su familia vivía en la Merced y Jacobo estudiaba en una escuela pública, su familia se encargó de codearlo con los miembros jóvenes de su comunidad. De hecho, esta relación fue determinante en su vida, porque se codeó con la crema innata de este grupo de opulentos gracias a que su prima lo invitaba a las reuniones y actividades que sostenían en el club sionista Bet Arhatzioni, ubicado en la calle Donceles, en el centro de la ciudad. En este punto es donde es importante relatar que el lazo de la familia Zabludovsky con la comunidad judía es muy fuerte y se remonta al siglo XIX en Białystok, la tierra natal de la familia de Jacobo. Incluso que este árbol genealógico fue determinante en el éxodo judío. De hecho, en un gran artículo de Luis Tinajero Olivares sobre las raíces y el papel de este pseudocomunicador en la historia del periodismo, sentencia lo siguiente: a los 22 años, luego de haber estudiado la carrera de Derecho, Jacobo tuvo los méritos suficientes como nadie como para ser el primer productor y director de un noticiero profesional en México, el único a nivel nacional. En realidad, no fue por sus méritos, sino que fue puesto ahí por las camarillas poderosas del lobby judío sionista de México y las logias masónicas que le servían. Con tan brillante respaldo y padrinazgo, llegó a ocupar simultáneamente la Oficina de Comunicación Social de la Presidencia de la República. De este modo, sus noticias eran una mera repetición de los boletines oficiales que él mismo hacía. Por todo lo anterior, es interesante mencionar que de las dos versiones que hemos presentado, ambas coinciden en que Zabludovsky fue escalando en los medios de comunicación gracias a sus relaciones. Ya que supiera hacer lo que le correspondía, fue otro tenor. Sin embargo, las oportunidades y la forma en la que se le abrieron las puertas de la fama en la comunicación en México no se le abren de esa forma a cualquier estudiante recién salido de periodismo oriundo del barrio de la Merced. Independientemente de cuál sea la versión real de cómo fue que Jacobo escaló hasta donde lo hizo, en la actualidad se tendría que ser ciego e ignorante para no darse cuenta que el presentador de noticias número 1 de la televisión durante muchos años fue un simple títere, un merolico y un peón al servicio del Estado.
Incluso en su libro Nación TV, el escritor Fabricio Mejía retrató la forma en la que Zabludovsky fue colocado frente a las cámaras por una imposición presidencial. Así dice el texto. Desde 1969, el presidente Díaz Ordaz inauguró la idea de un noticiero de televisión que fuera vocero de las oficinas de gobierno. Primero con el nombre de Nescafé, el patrocinador que pulverizaba en polvo instantáneo los granos hongueados que no podían comercializarse. Y luego, como 24 horas, las noticias eran las del presidente. La noche del 2 de octubre de 1968, Televisa requisó todos los metros de la película en 16 milímetros, que sus reporteros tomaron de la matanza de estudiantes y los enlató. Y Emilio Azcárraga Milmo presumía de tenerlos en su caja fuerte. Díaz Ordaz dispuso de un hombre inamovible que decía las noticias, Jacobo Zabludovsky. Era la encarnación del sistema, una esfinge sin profecía, un locutor que leía limpiamente los boletines del señor presidente cada noche, sin mover siquiera la boca. Sin embargo, más allá de que el conductor de 24 horas tuviera cierto rol o protagonismo en la pantalla, la verdadera relación maquiavélica fue la que se llevó a cabo entre Televisa y el entonces partido dominante, el PRI. El presidente Echeverría solicitó la fusión de las distintas televisoras en una sola. Los García Sada se quedaron con el entretenimiento, los O'Farrill con la presidencia del Consejo y el Tigre Azcárraga con las acciones y la presidencia del monopolio de la televisión mexicana. Por lo que respecta a los noticieros, quedaron al amparo de la presidencia, porque a los empresarios en aquel entonces solo les interesaba entretener y no angustiar. Desde la creación de televisión satelital y hasta hace muy poco tiempo, siempre hubo una relación de codependencia entre el Estado y la televisora. La empresa de los Azcárraga financiaba campañas y Jacobo daba las noticias tal cual y como la presidencia las redactaba, sin emitir juicio, sin realizar análisis alguno y sin interferir en la narrativa de los hechos que se les imponía a los mexicanos. Por su parte, el gobierno mantuvo el monopolio de Televisa durante muchos años y a pesar de que poco a poco fueron incorporándose otras televisoras, ninguna gozó de todos los privilegios, de los favores y de las condonaciones de impuestos como los Azcárraga. Justamente, el papel clave de Zabludovsky fue estar en el punto en medio entre la televisora y el poder. Y la pantalla era su trinchera. Se limitaba a no generar tensiones, problemas o desacuerdos entre sus dos patrones. La información no se podía alterar. Si estaba alejada de la realidad, incompleta o si tenía muchos sesgos, así tenía que salir al aire. Y por lo tanto, Jacobo, en sus distintas versiones dentro de Televicentro y Televisa, fue una pieza clave en el retroceso que tuvo México en su transición democrática. De hecho, en el libro El Tigre de Claudia Fernández y Andrew Paxman se plantea que la cercanía de Televisa con el gobierno ha sido de tal forma que hubo un momento en que irónicamente la llamaron Secretaría de Información. No solo por el control que ejercía sobre la información, sino porque durante décadas ha ido cambiando patrones de consumo, modelos sociales, aspiraciones, lenguaje cotidiano y opiniones políticas. El imperio de los Azcárraga ha moldeado al menos 3 generaciones de mexicanos, dice textual en el libro. Sin embargo, se necesitaba maquillar esta relación y fue prioritario tener frente a las cámaras a una persona que impusiera respeto, que hablara de forma clara, con frases cortas y una dicción entre lo educado, lo aburrido y lo refinado, que tomara cualquier boletín de presidencia y lo convirtiera en una noticia de interés nacional, sin importar su veracidad. Por esto fue que la sociedad mojigata, doble moral y preocupada por el qué dirán, encontraron en Jacobo al portador de la verdad sin saber que solo estaban consumiendo mentiras disfrazadas de noticias. Definitivamente, hablar de Jacobo Zabludovsky es hablar de los momentos más oscuros del romance entre el poder político y la televisión. Y para hablar de ejemplos concretos de cómo manipuló la realidad de nuestro país, se necesita dedicar un par de videos, por lo que es posible plantear que este comunicador fue tan corrupto en su ejercicio periodístico como el partido en el poder lo fue con el manejo de aquel país en aquellos entonces. Incluso al escritor Enrique Serna se le preguntó en una entrevista para Radiocentro si Zabludovsky había dejado una estela de corrupción, a lo que Serna contestó: desde el momento en que se prestó para reproducir la mentira oficial durante todo el tiempo que pasó en la televisión, sí la deja, desde luego.
Sin embargo, no es posible hablar de la relación entre Zabludovsky y el gobierno sin recordar la infame intervención en su diario Nescafé en octubre del 68. Cuando la mañana siguiente de la tragedia en la Plaza de las Tres Culturas, el ícono de las noticias causó la indignación de todo el país. Pues mientras México estaba en una de sus mayores tensiones políticas y había cientos de estudiantes desaparecidos y fulminados, él se limitó a decir al aire, con la noticia de que no alcanzaron los periódicos. Y muchos años después, él mismo reconoció que por instrucciones del presidente Díaz Ordaz, la cobertura de este doloroso evento fue muy limitada, que incluso el mandatario se quejó de su atuendo porque apareció con una corbata negra, como de luto por lo que había pasado. Aunque en la memoria colectiva siempre será recordado como el hombre que en las noches que el país estaba ávido de noticias reales y objetivas, Jacobo salía con su acostumbrado. Hoy fue un día soleado. No hay que olvidar que su rostro y 24 horas eran la cara de la mentira informativa. Este tema simplemente da evidencia de cómo se puede tergiversar la información, pues en aquellos entonces las personalidades más destacadas del periodismo escrito y de la literatura coincidían que Jacobo era simplemente el artífice del engaño. El célebre escritor Vicente Leñero retrataba a este sujeto de la siguiente manera, cosa que si usted entiende detenidamente su opinión, sabrá que es algo que a la fecha se sigue replicando en los medios de comunicación tradicionales y deportivos. Aunque usted no lo crea, textual, dijo lo siguiente: aunque hoy parece olvidarlo toda nuestra sociedad sin memoria, existen testigos que conservan esa imagen de Jacobo Zabludovsky en las viejas pantallotas de sus televisores. Aparecía en medio shot con su ensayada sonrisa simpática, traje y corbata impecables y enjaretada su cabeza por un par de audífonos enormes que lo convertían en la caricatura de sí mismo. Se le tenía desconfianza y hasta temor por la manera de tergiversar los hechos, haciendo creer a su audiencia que la realidad era así como él, objetivo y veraz, esta que transmitía a diario. Las palabras de Leñero fueron contundentes y a nuestras fechas el estilo de este comunicador de la televisión tradicional se sigue replicando en una sociedad muchas veces desmemoriada tanto en lo general como en lo deportivo. De hecho, por aquellos ayeres, el diario 24 Horas que conducía a este sujeto fue el engrane fundamental para acabar contra aquel diario Excelsior que tenía muchas pizcas de objetividad de la mano de Julio Scherer García. Asalto desde la presidencia de Luis Echeverría Álvarez, quien satanizaba al diario escrito como comunistoide en aquel 1976. Pero el legado de este sujeto va más allá de dar un golpe a un diario que se oponía en aquellos ayeres al gobierno, sino que al paso de los años, Jacobo tuvo en su hijo Abraham, otro lector de noticias, a la faena de su emporio, pues este sujeto, luego de ser también peón de Televisa, no fue tan tonto y se hizo de varios negocios con sus amigos empresarios, quienes lo catapultaron a la cima del éxito en el último gobierno priista, antes del cambio de colores en el poder. De hecho, si usted tiene ya buenos años en su andar, recordará la empresa automotriz que se encargaba de fabricar autobuses, Mexicana de Autobuses S.A. o MASA por sus siglas. Esta fue vendida a los Zabludovsky como regalo por su amplio servicio al poder público en la época del chupacabras. Abraham decidió dejar de ser el gato de una televisora para poder tener dinero sin necesidad de leer un teleprompter. El último bastión de los Zabludovsky y que sigue vigente hasta la fecha en los medios es nada más y nada menos que Adela Micha. Sí, la que ya estaba esperando el deceso de Silvia Pinal para poder vender. Esta momia viviente fue la apadrinada de Jacobo. Empezó como lectora de noticias y se instaló en varios programas de televisión y radio que tenían nexos con este sujeto, siendo ella parte del elenco de los nuevos comunicadores del gobierno en ese entonces, en el año 2000, y una de las predilectas del presidente en turno mismo que terminaría en el desequilibrio mental. Si usted pensó que la dinastía Zabludovsky había terminado, sinceramente se equivoca y mucho. En algunas entrevistas, el gato de Televisa ha dicho que antes de que su familia llegara a México, su padre era vendedor de libros.
por lo que se declaraba un lector culto y amante de los clásicos. Sobre todo, prevalece en los medios oficiales su recuerdo como una figura recta, ecuánime, educada, culta y como si estuviera hablando de un semidios de la comunicación. Sin embargo, la realidad está lejos de lo anterior. De hecho, existen algunas situaciones que golpearían ese estigma refinado y culto que permea su memoria. Y para eso es importante traer algunos episodios de su trayectoria. Porque no era lo mismo leer un guión de televisión que interactuar con su personal o demostrar su verdadera cara, infame y grotesca, su única personalidad en cada una de las entrevistas realizadas. Un ejemplo de lo anterior fue la penosa entrevista que le hizo al célebre artista, escultor, pintor catalán Salvador Dalí. Pues luego de que el pintor se presentara de forma incomprensible, el comunicador preguntó si estaba hablando en francés. Dalí contestó que era catalán y que era la habitación del famoso código genético de la estructura del ácido desoxirribonucleico. Y en ese momento Jacobo se limitó a preguntar: ¿y eso para qué sirve, maestro?, haciendo un ridículo monumental que pocos criticaron en la época. Más adelante, indagó sobre la fuente de su ingenio. Dalí volvió a citar al ADN y Zabludovsky demostró toda su ignorancia al preguntarle si eso lo tomaba como si fuera medicina. Otra situación lamentable fue cuando entrevistó a María Félix y tuvo la osadía de decirle que le tenía lástima, porque le dijo que era al mismo tiempo una creación y una víctima del cine, de la televisión y del radio, sin darse cuenta que con el intento de crítica se estaba describiendo a sí mismo. Un ejemplo más de su banalidad y clasismo fue cuando entrevistó a Ernesto el Che Guevara y le preguntó que cuándo pensaba cortarse el pelo y las barbas, a lo que el Che contestó: de modo que nosotros llevamos 2 años peleando en la sierra, de modo que hemos perdido a casi todos nuestros compañeros en la lucha, de modo que vamos a transformar este país y a usted lo único que le importa es cuándo nos cortaremos las barbas. También es importante recordar la forma en la que se exhibió como un chacal carroñero y como un sicario de la información en la cobertura que se le dio a la oscura partida de Luis Donaldo Colosio, ya que todo el auditorio se dio cuenta de cómo presionó a Talina Fernández, a quien le pidió que entrara al quirófano, pero la reportera dijo que no podía pasar y Jacobo sentenció lo siguiente: dile al señor que está frente a las medidas de seguridad que los mexicanos estamos deseosos de saber qué ocurre. Otra muestra de su prepotencia la narró el joven Heriberto Murrieta, como este le apodó, cuando relató el infierno que vivió tras haber entrevistado a Hugo Sánchez en su época dorada y que tuvo muy poco tiempo para editar la entrevista. Pero Jacobo lo amenazó con no tomarle en cuenta por el retraso y humillándolo sin valorar su trabajo, aunque al final terminó por ocupar el material. Cuando la vida de Jacobo se extinguió, nadie habló de cómo su silencio fue lapidario para nuestro país, de las complicidades que tuvo con los medios y con el gobierno en turno. Sin embargo, se tiene que plantear que detrás de cuadro era algo completamente ajeno a lo mostrado en pantalla, ya que fue un tipo soberbio, pedante, prepotente, ambicioso, sin escrúpulos y que se hizo millonario a costa de crear en los mexicanos una realidad inexistente y de corromper su oficio, denigrando así el periodismo y transformándolo en una especie de ficción política. Hoy, para nuestra suerte, solo es un simple meme. Pero dime, ¿crees que Jacobo Zabludovsky era el dios de las noticias o solo era un ignorante y un peón más en la lucha por el poder mediático? ¿Crees que el estilo de este sujeto siga vigente en nuestros días? ¿Qué es lo que más recuerdas de este mequetrefe? Déjame saber tus respuestas aquí abajo. Recuerda que aquí leemos siempre los comentarios y no olvides de suscribirte, ni de hacerte miembro del canal, ni de activar la campana de notificaciones. Mi nombre es Guillermo Antonio. Nos vemos hasta la próxima.